Hola de nuevo, vamos con la segunda parte de nuestro video de la clase de trabajo y energía 2. Retomando donde habíamos quedado, íbamos a analizar el caso de un cuerpo que cae. En este caso es una pelota que parte desde una cierta altura y que baja, ¿de acuerdo? El movimiento está indicado por esta flecha gris que nos indica que el cuerpo parte desde una altura hacia una altura menor. Y vamos a suponer que en este movimiento la única fuerza que actúa sobre esta pelota es el peso, ¿de acuerdo? Es simplemente una pelota que uno deja caer y que entonces cae producto de la fuerza peso. Y esa es la única fuerza que está actuando sobre esta pelota. En este caso, nosotros acabábamos de ver en el video anterior, que el trabajo de la fuerza de peso lo podíamos definir como menos la diferencia de energía potencial entre la situación final y la situación inicial. Nosotros sabemos que si el trabajo de la fuerza peso es el único trabajo que va a estar ocurriendo en este movimiento, puesto que es la única fuerza que está, ¿cierto? Si no hay más fuerza, el único trabajo que existe es el trabajo de la fuerza peso. Vamos a saber entonces que el trabajo total sobre este cuerpo será el trabajo de la fuerza peso. Por lo tanto, el trabajo total será igual a menos delta la energía potencial. Si recordamos, sí, que teníamos nuestro teorema trabajo-energía cinética, que nos indicaba que el trabajo total era igual a la variación de la energía cinética, ¿sí? El trabajo total sobre un cuerpo se iba a ver reflejado en un cambio en la energía cinética entre el final y el inicio del movimiento, y lo unimos con esto que acabamos de escribir para el problema de una pelota que cae. Tenemos que el trabajo total, en este caso, va a ser igual al trabajo del peso, de nuevo, la única fuerza que está actuando aquí, y eso va a ser igual a menos el delta de la energía potencial. Y por el teorema trabajo y energía cinética, eso debiera ser igual a la diferencia de energía cinética. ¿Ok? Y aquí aparece algo interesante. Si desarrollamos esta ecuación, vemos que menos el delta U va a ser igual al delta K, o sea, menos el delta de energía potencial va a ser igual al delta de energía cinética. Si desarrollamos estos términos, vamos a ver que menos la energía potencial en el punto 2 menos la energía potencial en el punto 1 será igual a la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Y esto es algo que es muy relevante. Retomando esta ecuación y reordenándola, podemos ver que lo que nos está quedando aquí es que tengo la energía potencial en el punto 1 menos la energía potencial en el punto 2 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Y esto entonces es una ecuación que me está relacionando los dos tipos de energía que hemos visto hasta ahora, la energía cinética con la energía potencial gravitatoria. Entonces yo pudiera querer analizar, ¿cierto? Y ver la situación energética del cuerpo al inicio del movimiento y al final del movimiento, ¿cierto? Dado que tengo una ecuación que me está relacionando la energía potencial y la energía cinética en el punto 1 y en el punto 2, voy a tratar de ordenar esta ecuación para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en el punto 1 y qué está ocurriendo en el punto 2 y cómo estas dos situaciones se relacionan. Entonces vamos a reordenar esta ecuación para poner todo lo que tiene que ver con el punto 1 a un lado y todo lo que tiene que ver con el punto 2 al otro lado, ¿de acuerdo? Si hacemos eso, lo que vamos a ver es que tenemos que la energía cinética más la potencial gravitatoria en el punto 1 al inicio del movimiento es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria en el punto 2. ¿Sí? Y esto lo que me está diciendo en buenas cuentas es que si solo la fuerza de peso realiza trabajo, la suma de las dos energías que nosotros hemos visto, la energía cinética más la energía potencial, va a ser igual al inicio del movimiento y al final del movimiento. Es decir, la suma de esas dos energías es igual al inicio y al final del movimiento. Si yo desarrollo
estos términos, con su definición, ¿cierto? Lo que voy a escribir, ¿cierto? Es la energía cinética, un medio de m por v1 al cuadrado, más m por g por la altura inicial, deberá ser igual a un medio por m por la velocidad final, más mg por la altura final. Es decir, al inicio, la suma de esas dos energías debe ser igual a la suma de esas dos energías al final del movimiento. Entonces podemos hacer algo más aquí. Podemos definir la energía mecánica como la suma de estas dos energías que hemos visto. La energía cinética más la energía potencial. Y a esa suma la vamos a llamar energía mecánica. Y entonces de lo que acabamos de ver, que la suma es igual al inicio que al final, por lo tanto vamos a poder decir que la energía mecánica al inicio del movimiento deberá ser igual al final del movimiento, cuando solo la fuerza-peso actúa. Y esto lo que nos está diciendo es que entonces a lo largo del movimiento la energía mecánica será constante, ¿sí? La suma de estas dos energías, cinética y potencial, va a ser una constante a lo largo del movimiento. Y es a esto lo que nosotros le llamamos la conservación de la energía mecánica. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que la suma de estas dos energías a lo largo del movimiento va a ser una constante, cuando solo la fuerza-peso está actuando. Si nosotros vemos esto en un ejemplo, para que nos quede más claro, podemos tomar el ejemplo de un atleta que realiza un salto largo, ¿de acuerdo? En este tipo de movimientos lo que hace el atleta es que va corriendo, ¿cierto? Y justo antes de empezar el salto, hace, ¿cierto?, un salto con bastante energía, ¿cierto? Salta para despegarse del suelo, poder elevarse lo más posible para aterrizar lo más lejos posible, ¿sí? Este movimiento es un tipo de ejemplo del lanzamiento proyectil que nosotros vimos cuando tuvimos nuestras clases de cinemática, en la que yo tengo una velocidad inicial, subo y avanzo, y después empiezo a bajar hasta que termino aterrizando en el suelo. Si lo analizamos desde el punto de vista energético, lo que vemos es que si tomamos el punto inicial como el punto en que el atleta da el primer salto, ¿cierto?, vamos a tener una cierta cantidad de energía cinética inicial y una energía potencial inicial, ¿de acuerdo? En la medida que el atleta sube, ¿sí?, va desde una altura menor a una altura mayor. Por lo tanto, su energía potencial gravitatoria va aumentando. Sin embargo, nosotros sabemos que como la suma de estas dos energías tiene que ser constante, la energía cinética tiene que ir disminuyendo. En la medida que el atleta empieza a bajar, la energía potencial va a ir disminuyendo porque voy a una altura menor, ¿cierto? Pero como la energía mecánica total se conserva, tendrá que esto significar que la energía cinética aumenta para compensar, ¿sí? Si nosotros recordamos nuestras clases de cinemática y pensamos en la velocidad en el eje Y, nosotros sabemos que cuando tengo un lanzamiento proyectil, o en este caso un atleta que da un salto de este tipo, ¿cierto?, que se asemeja al lanzamiento proyectil, yo sé que cuando el atleta alcance la altura máxima, la velocidad en el eje Y va a ser 0. Esa era la condición que poníamos, ¿recuerdan? Y en ese caso, entonces, por lo menos la velocidad en Y va a ser 0, el menor valor posible. Y voy a tener una energía cinética asociada a esa velocidad en Y mínima. Pero voy a tener una energía potencial máxima porque es la altura máxima a la que puede llegar esta persona. De ahí en más, lo único que puede hacer la energía potencial es disminuir porque vamos de bajada y la energía cinética aumenta. Entonces, esta noción de energía mecánica total que se conserva, es decir, que la energía cinética más la energía potencial se conservan y son constantes a lo largo del movimiento, lo que me está indicando es que, por ejemplo, a lo largo de este movimiento yo voy a partir con una energía potencial bajita y con una energía cinética alta, y en la medida que el atleta vaya subiendo, la energía potencial va a ir subiendo, pero la energía cinética va a ir bajando. De tal manera que la suma de las dos dé el mismo valor que tenía al inicio. Cuando ya empiece a bajar,
la energía potencial va a ir disminuyendo y la energía cinética va a ir aumentando. De nuevo, para que la suma entre las dos sea la misma que al inicio. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a tener es energías cinéticas que disminuyen y potenciales que aumentan, o la inversa, de tal manera que la suma de las dos siempre me dé el mismo valor de energía mecánica, puesto que ésta se conserva. ¿De acuerdo? Veámoslo con un ejemplo numérico que nos puede aclarar un par de cosas. En este ejemplo muy simple, lo que tenemos es una pelota que tiene una masa de 0,145 kilos, una pelota livianita, ¿ya? Y que se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Sí? Usted está jugando con su pelotita y la suelta. Y al soltarla, tiene, ¿cierto?, una velocidad de 20 metros partido por segundo. Y les preguntan, ¿a qué altura llegará esto? Nosotros sabemos que este tipo de problemas los podemos resolver por cinemática, ¿sí? Sabemos hacerlo. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, que como nos preguntan la altura máxima, sabemos que la velocidad a esa altura va a ser 0, porque de ahí empieza a devolverse. Y lo podríamos resolver por cinemática. Sin embargo, vamos a ver cómo también podemos aproximar este problema desde el punto de vista de las energías, y que es algo que es bastante simple. Entonces, nuestras condiciones iniciales son, bueno, la masa. Vamos a fijar la altura inicial en 0 aquí. Aquí les tengo que decir al tiro que, al igual que los sistemas de referencia, cuando yo estoy trabajando con energías potenciales, la persona que fija el nivel de energía potencial 0 es la persona que está resolviendo el problema. Y lo más normal, lo más natural, es fijar el punto de energía potencial 0 como la altura mínima a la que ocurre el movimiento, ¿sí? O sea, lo más bajo que puede llegar el cuerpo a lo largo del movimiento que yo estoy analizando es lo que voy a tomar como límite de energía potencial 0, ¿sí? No significa que valga 0, ¿sí? Ustedes fijan ese valor referencial en 0 para poder hacer las comparaciones con las otras alturas, ¿de acuerdo? Entonces, como el ejemplo parte desde aquí, vamos a tomar este punto como 0, ¿ya? Que es lo mismo que fijar el sistema de referencia. Y nos están preguntando hasta qué altura podría llegar, sabiendo que parte con una velocidad de 20 metros partido por segundo. Como les decía, nosotros sabemos que en este tipo de problemas una condición es que si alcanza la altura máxima, en ese momento, a esa altura, la velocidad del cuerpo será 0. Por lo tanto, tenemos todos los datos que necesitamos. Veamos cómo lo podemos afrontar. Si nosotros graficamos en el punto inicial las energías, vamos a tener que tenemos una energía cinética, ¿sí?, que tiene un cierto valor, y una energía potencial que tiene un valor igual a 0, por lo que decíamos recién, yo fijé mi 0 en ese lugar. En ese caso, la energía mecánica, que está aquí en verde, será igual a la energía cinética, puesto que es la única energía que hay porque la potencial vale 0, ¿de acuerdo? En el punto final del análisis de mi movimiento, voy a tener que la energía mecánica total se conserva, tiene el mismo valor que al inicio, ¿sí? Sin embargo, dado que la velocidad en ese punto es 0, la energía cinética en ese punto va a ser 0. Pero voy a estar en un punto más arriba. Y toda esa energía cinética va a estar ahora en su forma de energía potencial. De tal manera que esta energía potencial ahora va a ser igual a la energía mecánica. Dicho de otra manera, al inicio del movimiento, toda la energía mecánica está en su forma de energía cinética, y al final del movimiento, toda la energía mecánica está en su forma de energía potencial, ¿sí? ¿Qué podemos hacer a continuación? Sabemos que la energía al inicio será igual a la energía al final. Por lo tanto, que la suma de las energías cinética y potencial en el punto 1 deben ser igual a la energía cinética y potencial en el punto 2. Por lo tanto, la energía cinética inicial en el punto 1, debe ser igual, la energía cinética en el punto 1 debe ser igual a la energía potencial en el punto 2. ¿Por qué? Porque, bueno, en el punto 1 la energía potencial vale 0
Y en el punto 2 la energía cinética vale 0, por lo tanto me queda energía cinética en 1 igual a energía potencial en 2, ¿de acuerdo? Y de ahí el problema ya está resuelto, porque yo sé cuánto vale la energía cinética en 1. 1/2 por m por v1 al cuadrado, y yo sé cuánto vale v1. Entonces, si yo reemplazo los valores, voy a tener 1/2 por la masa por 20 al cuadrado, y eso da un valor de 29 joules. O sea, la energía cinética al inicio del movimiento será 29 joules. Si yo igualo esa energía cinética a la energía potencial al final del movimiento, por lo que habíamos visto antes, voy a ver que esto debe ser igual a m por g por la altura final, que es la altura máxima que me están preguntando. Y eso debe ser igual a 29 joules, ¿de acuerdo? Y si despejo entonces esa altura, voy a ver que esa altura debe ser igual a 20 metros, ¿de acuerdo? Si ustedes hicieran este mismo problema partiendo con esta velocidad inicial, ¿cierto? Y calculando la altura máxima que puede lograr, se darían cuenta que obtendrían exactamente el mismo valor, solo que en este caso hicimos simplemente un análisis energético que es bastante más directo, ¿de acuerdo? Entonces vemos que es una otra forma de aproximar el análisis de los movimientos basándonos, ¿cierto?, en las energías que están involucradas. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando actúan otras fuerzas además de la fuerza peso? Porque no siempre es la única fuerza que está actuando. De hecho, la mayor parte de las veces hay más fuerzas involucradas. Veamos qué puede pasar. Nuestro teorema de trabajo y energía cinética va a ser siempre válido, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, cuando lo dedujimos, lo único que hicimos para deducir este teorema fue decir que el trabajo total era igual a la fuerza neta por el desplazamiento, siendo la fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Y llegamos a esta expresión. Por lo tanto, nuestro teorema de trabajo y energía cinético nos va a acompañar siempre, va a ser siempre válido. Entonces tenemos trabajo total igual a la diferencia de energía cinética, ¿sí? Siempre con nosotros. Si hay otras fuerzas actuando, ¿sí?, nosotros vamos a saber que este trabajo total va a ser igual al trabajo que hagan todas las otras fuerzas distintas a las del peso más la fuerza del peso, ¿sí? Voy a separar la fuerza, todas las otras, y dejar el peso solito, ¿ya? ¿Por qué voy a hacer eso? Es como obvio, me conviene. Entonces tengo el trabajo de todas las fuerzas, el trabajo total va a ser igual al trabajo que hagan todas las fuerzas más el peso, y eso va a ser igual a la diferencia de energía cinética. ¿Por qué dejé la fuerza de peso aparte para poder hacer esto? Para poder decir, yo sé que el trabajo del peso es igual a menos el delta de energía potencial y reemplazarlo acá arriba, ¿ya? De tal manera que lo que obtenga sea que el trabajo realizado por otras fuerzas, por las otras fuerzas distintas a las del peso, más el trabajo de la fuerza peso será igual al delta de energía cinética. Si yo reordeno todo esto, lo que me va a quedar es que el trabajo que realicen otras fuerzas va a ser igual, ¿sí?, a la suma de la energía cinética más la potencial al final, menos la suma de la energía cinética y potencial al inicio. Y aquí ya a ustedes debiera haberles hecho clic, ¿cierto? Que lo que significa esto es que si el trabajo del resto de las fuerzas va a ser igual a eso, y yo recuerdo que la energía mecánica era la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, lo que estoy diciendo entonces es que el trabajo realizado por otras fuerzas va a ser igual a la diferencia de las energías mecánicas al inicio y al final del movimiento. Es decir, si yo quiero calcular el trabajo hecho por otras fuerzas sobre un sistema, puedo determinarlo como el cambio en la energía mecánica del cuerpo, ¿sí? Es decir, cuando hay un cambio de energía mecánica, ¿sí?, voy a tener que ese trabajo, o sea, ese cambio de energía mecánica entre el inicio y el final deberá ser igual al trabajo realizado por otras fuerzas, las otras, que no sea el peso, ¿sí? Antes de ver el ejemplo, démonos cuenta que hasta lo que habíamos visto recién, habíamos dicho que
la energía mecánica se conservaba si solo actuaba la fuerza peso, ¿cierto? Por lo tanto, si yo veo que no hay diferencias en la energía mecánica, o sea que el delta de energía mecánica es cero, significa que el trabajo de otras fuerzas es cero, ¿sí? Como si solo estuviera actuando la fuerza peso, ¿de acuerdo? O como que el trabajo de las otras fuerzas se anulan las unas con las otras, de tal manera que la energía mecánica se sigue conservando. Si no es así, yo puedo ver entonces que el trabajo de otras fuerzas puede hacer que la energía mecánica varíe entre un punto y otro. Y vamos a pronto ver un ejemplo de esto. Tomemos, por ejemplo, este carrito de supermercado, ¿cierto? Que tiene una masa de 2 kilogramos y que se desplaza 1 metro en esta dirección indicada por este vector que está aquí. Este movimiento ocurre producto de una fuerza que actúa sobre el carro, ¿cierto? Y que hace que el carrito, que está originalmente en el reposo, luego de este metro de desplazamiento termine con una velocidad de 2,5 metros por segundo. O sea, yo tengo mi carro de supermercado detenido, lo empujo durante 1 metro, lo suelto y queda con una velocidad de 2,5 metros por segundo. ¿Seré capaz de determinar la fuerza que actúa sobre el carro? ¿Cuál es esa fuerza que me permitió terminar con 2,5 metros partido por segundo? Veamos. Recordemos que el trabajo de otras fuerzas será igual, ¿cierto?, a la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio. En este caso, la energía potencial al final es cero, porque estoy siempre a nivel del piso, por lo tanto la energía potencial aquí no varía, ¿ya? Y que al inicio yo tenía una velocidad inicial igual a cero y por la misma razón, como estaba a nivel del piso, una energía potencial también igual a cero. Por lo tanto, el único término que sobrevive es la energía cinética al final, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el trabajo que realicen las fuerzas que no son el peso será igual a 1 medio por m por la velocidad final al cuadrado. Como yo sé que la velocidad al final de este movimiento, al final de que esta fuerza haga su trabajo, es 2,5 metros por segundo, puedo calcular cuánto vale este trabajo. Y este trabajo entonces será igual a esta energía cinética, que es 1 medio por 2, la masa del carrito, por 2,5 al cuadrado. Y eso da un valor de 6,3 joules. El trabajo de las otras fuerzas, calculado como la energía cinética al final, será 6,3 joules. Pero yo no olvido que el trabajo de esa fuerza, por la definición de trabajo, será F por D. En este caso, ¿cierto?, F por D tendrá que ser igual a esos 6,3 joules. Y por lo tanto, de esto yo puedo despejar, porque la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, el coseno entre estos dos ángulos es 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser simplemente F por D. Si yo despejo F, voy a ver que es 6,3 dividido por el desplazamiento, que es 1, y eso entonces me da una fuerza de 6,3 newtons. ¿Ya? Entonces, con este teorema, ¿sí?, con esta definición, yo puedo calcular cuál es la fuerza que estuvo actuando, porque sé cuánto varió la energía mecánica, ¿ya?, en este caso, ¿sí? La energía potencial no varió, pero la energía cinética sí varió. Pasó de 0 a 6,3 joules. Y eso fue producto de la acción de esta fuerza F, que actuó durante 1 metro, realizando un trabajo de 6,3 joules, ¿sí?, que se convirtió en energía cinética de tal manera que el carrito quedó con una velocidad mayor que la que traía, ¿sí? Este ejemplo vamos a verlo con calma, es un ejemplo un poco más complejo en el video siguiente. Así es que nos vemos en un ratito.